Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Quiero agradecer a todos aquellos que visitan mi canal, el bello y fascinante mundo de las abejas. Quienes se han suscrito, muchísimas gracias. También aquellos que le han dado like a los videos, pues también les agradezco mucho. Y otros que llegan para ver los videos y también consultar o seguir aprendiendo más sobre las abejas. Pues muchas gracias también por visitar los videos. ¿Y de qué tratará este video? Ustedes ya deben de saberlo. Se trata de la preparación de trampas, las cuales serán colocadas en la tierra, no en árboles. Así que espero que le guste el video. Todos los videos que he subido sobre trampas han sido trampas colocadas en árboles, pero me han pedido también de que haga un video sobre la colocación de trampas en la tierra, ya que hay algunos lugares donde no hay árboles para colocar trampas y que entonces también quieren aprender cómo colocarlos en la tierra. Lo que los amigos están haciendo ahí es preparando las trampas, echándole atrayente para que se impregnen las garrafas y en ese momento le están echando a la manguera para que ésta también quede impregnada y así pueda atraer a las abejitas a estas garrafas. Como las han estado viendo, pues son garrafas un poco grandes. Esas son de 10 litros cada una. Y es que el objetivo nuestro, pues, es algún día capturar alguna melipona, lo cual pues nos está costando en los experimentos que hemos hecho, sabiendo de que estas abejas pues son delicadas para llegar a este tipo de trampas. Entonces el objetivo era probar con estas trampas y también ya estamos haciendo otras en troncos de árboles para ver si así podemos capturar las abejas meliponas. Ahí el amigo lo que está haciendo es perforando el tapón para que ahí se le pueda colocar la manguera a la garrafa para que no cueste pues y para que quede bien ensamblada a la garrafa. Estas garrafas estábamos viendo que se pueden colocar tanto de manera vertical como horizontal. Ahí están viendo, son 10 litros la capacidad de estas garrafas. Y ahí le estamos abriendo agujeros que también se le van a hacer a todas las trampas y esos agujeros van a quedar pegados hacia la tierra por si acaso le llegara a entrar agua o también por la humedad que producen las abejas, algunas de ellas, especialmente las meliponas, pues esa humedad pueda salir por esos agujeritos. Esa pues es la idea. Por lo tanto, esa garrafa va a quedar acostada para el lado de donde tiene esos agujeros. Y en el caso de esta otra es para dejarla parada, porque los agujeros van a quedar para el lado de abajo pegando en la tierra. Una vez preparadas las trampas, nos fuimos a buscar los lugares donde colocarlas y escogimos colocar las trampas al pie de árboles, como también al lado de las piedras, como en el caso que están viendo ahí. Dicha actividad la realizamos el 10 de enero de este año 2022. Ahí están los amigos colocando la trampa de forma horizontal, midiendo también la manguera para que quede bien colocada y que no quede pues mucha parte de ella fuera de las piedras. De esa manera pues colocamos esa trampa. Ahí están midiendo la manguera para que quede perfectamente colocada. Ahí están ya haciendo los últimos preparativos, colocándole piedras y luego le van a echar tierra para que así quede ya bien colocada
dicha trampa. Escogimos también este otro lugar. Acá hay una piedra grande, entonces pensamos de que es un buen lugar porque las abejas siempre buscan al lado de las piedras. No hay otra piedra ahí en cual apoyar la garrafa como sucedió en la otra que colocamos, que habían dos piedras y en medio de ellas colocamos la garrafa. Aquí solo hay una piedra grande, pero ahí se está abriendo el agujero al lado de ella para colocar ahí la trampa. Ahí está el amigo midiendo la trampa para ver cómo queda en dicho lugar. Nosotros no es que seamos expertos en cuestiones de trampas, en cuestiones de abejas, pero sí nos gusta experimentar y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado experimentamos con trampas en los árboles y nos ha dado un excelente resultado. Ahora estamos viendo con trampas en la tierra, esperando también ver buenos resultados. Y todavía pues no hemos obtenido los resultados esperados en las colmenas meliponas. Eso estamos todavía en deuda, que no sabemos cómo hacerlo. Pero lo importante es que experimentamos con las abejitas, que tratamos de respetarlas también en sus lugares, ya que las abejas que están en los árboles o en las piedras, ahí siguen todavía. Nosotros no las hemos sacado de su lugar. Solo hemos colocado trampas y de las trampas las hemos llevado a las cajas que nosotros hemos preparado. Y así va quedando la segunda trampa que les estoy presentando en este video. Nada más queda expuesta una parte de la manguera para que las abejas pues puedan localizarla por el atrayente que tiene tanto la manguera como la garrafa misma. Esa actividad, como les dije anteriormente, la realizamos el día 10 de enero desde el 2022, así que a los pocos días ya vimos los resultados y también eso les quiero presentar a continuación. Los resultados que obtuvimos con las trampas y por sorpresa pues nos llevamos mejores resultados en las trampas que colocamos al lado de las piedras. Ahí están viendo cómo quedó ya esta trampa. Pues a los días después, el día 7 de febrero, vimos la trampa y aquí están ya el resultado. Una colmena de Tetragonisca angustula que llegó a la trampa. Bueno, la trampa le va a quedar demasiado grande para esta colmena, pero nos alegramos de que haya llegado y de que la trampa nos dio buenos resultados, aunque no eran los que nosotros pues estábamos esperando. Esperábamos a una colmena melipona. Y la trampa entre las piedras, aquí está, que fue la primera pues que presenté en el video. Ahí se ve la manguera, donde también ya tiene el orificio de entrada y salida, la colmena tetragonisca angustula. Parece que tiene bastantes abejas, ya que ha hecho dos orificios de entrada y salida. Uno lo ha hecho por dentro de la manguera y el otro sobre la manguera. Así que nos alegramos también de que ya haya llegado Colmena a esta otra trampa en la piedra. De las tres que colocamos en las piedras, pues a las tres les llegó abejas. Bueno, el otro video de la otra que colocamos en piedra no lo presenté, pero también colocamos otra en piedra y también le llegó colmena. Y de las cuatro que colocamos al pie de los árboles, pues ahí todavía no ha llegado colmena. Vamos a tener paciencia y esperamos de que
lleguen también ahí, pero también nos dice algo de que le gusta más a las abejas en los lugares donde hay piedras. Así que vamos a seguir colocando trampas en esos lugares al lado de las piedras. Y muchas gracias por ver el video. Bendiciones.